¿no? Había destruido la biblioteca, había destruido el Colegio Guadalupe, había destruido miles de cosas, profesor, literalmente, ¿no? Entonces, económicamente y políticamente el Perú estaba mal, ¿no? En una situación complicada. Y en plena reconstrucción nacional, que es lo que vamos a ver hoy día, aparecerá una guerra. Entonces uno se pregunta y dice, pero profe, ¿cómo es posible que si salimos de una guerra aparezca otra guerra? Bueno, pues eso solamente pasa en el Perú, nada más. Eso solamente pasa en el Perú. Entonces, si uno quiere explicar esta época, podríamos colocar lo siguiente acá, ¿no? Es una línea de tiempo y colocamos las flechitas y colocamos acá, por ejemplo, la guerra del Pacífico. Acá se dio el tema de la guerra. Y acá se va a dar la etapa que vamos a hablar hoy día, conocida como la reconstrucción nacional. Y acá hay un gobierno que es importante. ¿Sabes quién vuelve a ser presidente del Perú? Piérola. Profe, ¿Piérola el que se escapó? Sí, volvió a ser presidente del Perú. Increíblemente. Ganó las elecciones, ¿ah? Y Piérola prepara el camino para lo que va a ser ya el siglo XX, ¿no? El siglo XX, en la historia del Perú. El siglo XX. Entonces, profesor, tenemos la guerra, la reconstrucción nacional y el gobierno de Piérola y el siglo XX que inicia con una etapa que se llama la República Aristocrática, donde gobiernan los hombres económicamente más ricos del Perú de esa época, ¿no? Los López de Romaña, los Prado, los Billingur, los Candamo, etc., etc., ¿no? La República Aristocrática. Entonces, profesor, la guerra ya lo vimos, el Perú perdió. Pregunta, chicos, a ver, ¿recuerda por ahí alguien cuáles eran los territorios que habíamos perdido? ¿Alguien por ahí recuerda cuáles eran esos territorios que habíamos perdido? Chile nos quitó territorios. ¿Cuáles eran? Arica. Muy bien, Juliana. Uno era Arica, Juliana. ¿Y el otro cuál era, Juliana? O cualquiera. Arica ahí. Tarapacá. Claro, muy bien, señorita, ¿no? El Perú perdió Arica y perdió Tarapacá. Muy bien, Juliana. Ahí está. Esos son los territorios que perdió el Perú. Arica y Tarapacá. Recuerda que Tarapacá tenía gran cantidad de salitre que ahora le pertenecía a Chile y a Inglaterra y lo perdimos. Y Arica era un puerto así como el Callao importante que ahora lo manejaba también Chile. Chao estos dos. Pero por 10 años habíamos entregado un territorio a Chile, ¿no? Bueno, Arica se entregó por 10, eso es importante también aclarar, por 10. Que al final se haya perdido, esa es otra historia, pero se entregó por 10. Pero hubo un territorio que se entregó por 10 también y que luego volvió al Perú. ¿Qué territorio era? Tacna. Muy bien, correcto, pues Tacna, ¿no? Tacna se entregó por 10 años y luego regresó al Perú, ¿no? Tacna. Pero Arica, ¿por qué? Bueno, Arica no regresó porque Chile chilenizó Arica, pues. Llevó gente de Santiago, de diferentes partes, y pobló Arica de puros chilenos, ¿no? A los profes como yo, de repente, los votaban para que no enseñen historia del Perú, se enseñaba historia de Chile. Y poco a poco Arica se fue chilenizando. Porque era importante para Chile controlar Arica, porque era un puerto, pues chicos, estrategia. Y Tacna sí regresa al Perú, más por presión popular también. Bueno, esta etapa ya terminó. Nosotros vamos a ver esta etapa de acá, la reconstrucción nacional. Y aunque resulte paradójico, en la reconstrucción nacional hay momentos bien complicados, ¿ah? Nos vamos ahora sí acá. ¿A dónde, profe? A ver, voy a compartir pantalla. Y tenemos acá, dice justamente reconstrucción nacional 1883-1899. ¿Quiénes son los presidentes de esta época? Miguel Iglesias, ¿te acuerdas tú el grito del Montán? Ahí está, pues Miguel Iglesias. Fue el que terminó la guerra con Chile. Él fue el que dijo, ya no quiero más guerra, y de su hacienda Montán, en Cajamarca, dio un grito, ¿no? El grito del Montán. Y otro de los héroes de la guerra, recuerda que habíamos hablado de él, que en la sierra fue un héroe prácticamente porque no muere y pone en jaque a los chilenos, Cáceres. También gobierna en esta época. Y otro militar pro-cacerista es Remigio Morales Bermúdez, ¿no?
Y luego, para cerrar esta época, aparece Piérola. Un poco para cerrar esta época y para abrir otra. Porque Piérola sienta las bases de lo que será después la República Aristocrática. Bueno, entonces vamos a ver acá, hay un ensayo muy bonito de Manuel González Prada, que forma parte del discurso en el Politeama. Manuel González Prada, chicos, es conocido como el padre del anarquismo en el Perú. Es un escritor, representante del realismo, y el realismo es una corriente literaria, ¿no? Prada escribe obras como, por ejemplo, Páginas Libres, Horas de Lucha, y en esas obras Prada critica mucho a los peruanos por haber perdido la guerra. Y Prada fue un soldado también, ¿no? Él pelea en la defensa de Lima. Vamos a leer un poquito este ensayo de lo que él dice, por ejemplo, en el Politeama. Dice, sin especialistas, o más bien dicho, con aficionados que presumían de omniscientes, vivimos de ensayo en ensayo. Ensayos de aficionados en diplomacia. Hace referencia a los políticos, ¿no? Ensayo de aficionados en economía política, hace referencia a los ministros de Hacienda. Ensayo de aficionados en legislación, a los congresistas, senadores, diputados. Y hasta ensayo de aficionados en tácticas y estrategias, hace referencia a los militares. Porque en esta época, chicos, en el siglo XIX, nosotros no teníamos militares formados. Grau era uno de los pocos. Cáceres era uno de los pocos. Bolognesi ya se había retirado y regresa del retiro. Grau ya era congresista y regresa del retiro para pelear en la guerra. Imagínate que en esta época el Perú no tenía escuela militar. Los militares eran gente criolla que tenía dinero, hacienda, compraba armamento y le entregaba eso a sus campesinos y y era militar. No había formación de militares. Por eso Prada empieza criticando y dice a los aficionados, ¿no? Y ahí critica a congresistas, políticos, economistas, militares. Luego dice, el Perú fue cuerpo vivo expuesto sobre el mármol de un anfiteatro para sufrir las amputaciones de cirujanos que tenían ojos con cataratas seniles, ¿no? O sea, las amputaciones de cirujanos se refiere, profesor, a ¿qué hace un cirujano, no? Es un doctor que te tiene que operar para reconstruirte alguna parte de tu cuerpo. Pero en este caso, este cirujano tenía catarata, o sea que te iba a operar mal. Y encima las manos le temblaban como si fuese un paralítico, ¿no? Eso es lo que O dice Prada. sea que era O sea, para como jugar con él. o O sea sea, que le iba a lastimar al fin y al cabo, ¿cierto? O sea que en realidad, profesor, nuestro país fue comparado como un paciente y ese paciente fue entregado a un médico, pero ese médico era el peor de todos. Entonces nuestro país fue entregado a quién médico. ¿Quién era el médico de nuestro país? Los militares que tenían que defendernos, pero estos militares eran como un cirujano ciego y con temblor en la mano. Estos militares no tenían estrategia, no tenían preparación, no tenían amor por la patria, sino amor por su bolsillo, o solamente cuidaban su lado. Eso es lo que dice Prada. Resulta un poco interesante cuando lo comparamos con lo de hoy día, ¿no? Tú has visto el debate de los políticos que van a ser presidentes, cada uno compite entre sí y parece que fuera una guerra, ¿no? Y no se dan cuenta que todos son peruanos. Entonces Prada empieza chancando eso, pues. ¿Qué más dice? Vimos al abogado dirigir la hacienda pública, ¿no? Al abogado. O sea, un abogado dirigiendo cosas de economista. ¿Qué más? Al médico emprender obras de ingeniería, ¿no? Un médico que no tiene nada que hacer con obras, haciendo obras de ingeniería. Al teólogo, al sacerdote, fantasear sobre política interior, un sacerdote sobre política interior. Al marino, decretar en administración de justicia, un marinero que tiene que hacer en el Poder Judicial. Al comerciante, el que tenía dinero, mandar a soldados. O sea, literalmente Prada dice, el Perú estaba de cabeza cuando se dio la guerra. ¿Cuánto no vimos en esa fermentación tumultuosa de todas las mediocridades? En esas vertiginosas apariciones,
y desapariciones de figuras, inconsistencia de hombre. En ese continuo cambio de papeles, en esa Babel, como la Torre de Babel, ¿no? De la Biblia, en fin, donde la ignorancia vanidosa, donde lo que tú no tienes que es conocimiento, que es un ignorante vanidoso, aquel que cree que sabe, lo peor de todo es que habla como si supiera, lo peor de todo es que la gente le cree porque habla, pero en el fondo no sabe nada, pues. El ignorante vanidoso. Y Vocinglera se sobrepuso siempre al saber humilde y silencioso. Se aprada en el discurso, en el politeama, chanca a todos los que participaron en la guerra con Chile. Y es más, para Prada la guerra se perdió no porque Chile sea un enemigo superior, sino se perdió porque entre los mismos peruanos se estorbaron en la guerra. Se estorbaron. Es como en una casa está tu mamá, tu papá, o tu mamá o tu papá solos, y son 5 hermanos, ¿no? Y te dicen, ya van a limpiar la casa. Y los 5, en lugar de limpiarla y dejarla maravillosamente limpia, la ensucian más. Porque se estorban entre ellos, ¿no? El que barre se estorba con el que trapea, y el que trapea se estorba con el que sale y vuelve a ensuciar, y el que lleva la comida y vuelve a caer y botar todo. Y dices, ¿de qué sirve tener cantidad si no hay calidad? ¿No? Y el Perú tenía cantidad, teníamos más gente que Chile, pero no había calidad, dice Prada. Entonces el padre del anarquismo en el Perú es Manuel González Prada, ¿no? El anarquismo, ya con Prada, y de él vamos a hablar bastante más adelante, porque se convierte en un ícono para los obreros que lucharán por sus 8 horas en el siglo XX. Pero Prada ya desde esta época está chancando a la gente, ¿no? Prada, enemigo de Ricardo Palma, enemigo a Serras de Palma. Bueno, entonces, profesor, entonces el segundo militarismo, la época de hoy día, corresponde a esto, pues. Va entre 1883 y 1895. ¿Y qué cosa es el segundo militarismo? Bueno, para eso nos vamos a la lectura. Nosotros tenemos la lectura. Acá está, y vamos a ver un poco los antecedentes. A ver, por acá un voluntario, por favor, cualquiera. Vamos a ver quién nos ayuda hoy día. Y también se va sumando sus puntos de evaluación oral, ¿no? Antecedentes. A ver, a ver. Muy bien, Kichis, adelante, te escuchamos. Fuerte. Antecedentes. Terminada la guerra, la economía peruana se encontraba en ruinas. En lo económico podemos resaltar la crisis fiscal, la pérdida de salitre y del guano, la paralización del aparato productivo del país y disminución del comercio, la destrucción del sistema ferroviario, pero el problema más grave fue el aumento de deuda externa y pérdida del crédito exterior. En lo político resaltamos el predominio en los caudillos militares 1883 a 1895. También aparecieron nuevos partidos políticos: Constitucional, Cáceres, Demócrata, Pierola, Liberal, Quimper y la Unión Nacional, González Prada. Muy bien, correcto, Kichis. En esta época aparecen partidos políticos un poco para contrarrestar lo que había pasado antes de la guerra, ¿no? Antes de la guerra el único partido era el partido civil, nada más, ¿no? Ahora ya aparece Cáceres, forma su partido político, Constitucional, Pierola, su propio partido demócrata, y Prada, inclusive su propio partido llamado Unión Nacional, ¿no? Partidos políticos. Bueno, entonces, profesor, después de la guerra, el presidente, ¿quién fue? Miguel Iglesias. Miguel Iglesias fue el presidente después de la guerra, porque él había terminado la guerra, pues. Él había dado el grito del Montán. Y él va a asumir, va a dirigir al Perú, ahí está justamente, Pierola, ¿no? O mejor dicho, Iglesias, 1883 a 1885. Cuando Iglesias da el grito del Montán y acaba con la guerra y firma el Tratado de Ancón, ¿no? En el cual se compromete a entregar Tarapacá para siempre y Tacna y Arica por 10 años, bueno, los chilenos empiezan a desalojar el Perú, los chilenos empiezan a retirar obviamente a su país, pero ahora el problema era cómo reconstruimos nuestro país, que ha quedado hecho añicos, ¿no? Los puertos se fueron destruidos, no habían soldados, la dignidad había sido golpeada, la gente de mucho poder económico lo había perdido todo con los cupos, o sea, era un caos. Entonces Iglesias lo primero que hace es va a reaperturar
aquellos lugares que son culturales, ¿no? Piero Iglesias dice, hay que seguir con la educación. Entonces se reabre la Biblioteca Nacional. La biblioteca que había estado o que había sido ocupada por las tropas chilenas va a ser abierta. Y ahí va a aparecer la historia de un personaje que era llamado y conocido como el bibliotecario mendigo. Pregunta, chicos, ¿quién es el bibliotecario mendigo? Kichis había leído, ¿no? Muy bien, Kichis. Ya. ¿Quién es el bibliotecario mendigo? ¿Quién aparece en esa época de la reconstrucción nacional? ¿A quién se le suele llamar como el bibliotecario mendigo? ¿Quién es ese personaje? Ricardo Palma. Muy bien, Kichis, correcto, ¿no? Profesor, en esta época aparece Ricardo Palma, pues. Miguel Iglesias abre la Biblioteca Nacional y Palma se convierte en el bibliotecario mendigo. ¿Por qué lo llaman mendigo? Porque literalmente va a mendigar a Chile y al mundo por libros que se habían perdido y se habían robado los chilenos. Otra de las cosas que hace Iglesias es abrir San Marcos. Y en San Marcos se elige como rector a Eduardo López de Romaña, ¿no? Quien había sido presidente del Perú y había sido obligado a firmar el primer tratado. Él no quiso y lo mandaron deportado a Chile. Bueno, regresó al Perú y lo pusieron en el cargo. Entonces, Iglesias al inicio lo que quiere es reaperturar todo aquello que ha sido destruido por los chilenos. Ese es el objetivo de Iglesias. Vamos a reaperturar todo lo que los chilenos han destruido. Entonces, Palma empezó a viajar, a pedir libros, a recolectar todo lo que se había perdido, y poco a poco empezó la reconstrucción cultural del Perú. Igual pasa con el Colegio Guadalupe, igual sucede con Guadalupe, ¿no? Entonces, profesor, luego de eso, en esa época de reconstrucción cultural, pasa también algo interesante. No hay plata. Y si no hay plata, ¿cómo puedes reconstruir un país? Pero es fácil, pide un préstamo. Nadie nos quería prestar, porque la deuda externa que teníamos había subido 100 veces más. Y no teníamos una garantía de qué entregar, porque el salitre lo tenía Chile y el guano ya no era un negocio. Pregunta, si tú estás de presidente de esa época, ¿qué harías para generar dinero? ¿Qué harías? A ver, te pregunto, cualquiera, levanta la manito. ¿Tú qué harías para generar dinero? Piensa, pensá. Exportaciones. Exportaciones. ¿De qué, por Bueno, ejemplo, Wisa? A ver, ¿de qué? ¿Qué podrías exportar o vender? de alimentos. O sea, lo agrícola acá se podría exportar, ¿sí o no? Claro, obviamente. Muy bien, Wisa, punto. Sin embargo, si yo quiero exportar, ahí está, esta es nuestra línea de tiempo. Si yo quiero exportar, muy bien la opinión de Wisa, ¿no? En realidad el Perú es un país exportador. Si yo quiero exportar, tendría que pensar qué cosa. Bueno, Wisa dice alimentos y es cierto, alimentos es importante. Pero para generar alimentos requiero mano de obra que trabaje la tierra, requiero fertilizante, abono, para que mi alimento sea de calidad, y requiero para todo eso capital, ¿no? Dinero para invertir en las haciendas. Ahora, ¿qué pasó? La mano de obra que trabajaba en las haciendas eran los chinos, y los chinos se habían escapado en la guerra con Chile. Había un general chileno llamado Patricio Lynch que llegó a las haciendas, las bombardeó y liberó a los chinos. Por eso lo llamaban el virrey de los chinos. Y los chinos culís, que habían sido traídos y explotados por los hacendados peruanos, se rebelaron y con machete en mano empezaron a matar a los peruanos. ¿Ah? Se fueron del Perú. Regresan después al Perú, pero los hacendados los botan. Ahí es donde nace ese plato muy famoso conocido como el arroz chaufa. Porque los botan de las haciendas, le tiran huevos y se largan. Y los chinos en su pobreza, en su miseria, recogían esos huevos y lo mezclaban con el arroz que podían encontrar fuera de las haciendas. Y ellos se alimentaban como por dioseros. ¿Por qué? Porque los hacendados los botan porque los chinos habían matado a peruanos en la guerra, ¿no? Entonces, no había mano de obra. El negro ya no era esclavo hace bastante tiempo, ¿no? El indígena se fue a la sierra
como sucede hoy día, ¿no? En la época del COVID, tú has visto televisión o has leído periódico y veías que mucha gente regresaba a sus pueblos de origen. ¿Por qué? Porque lo botaron del trabajo, porque tenían miedo de enfermarse, porque le estaban cobrando el cuarto y no podían pagar el alquiler, por un montón de cosas, ¿no? Entonces, había ese tema, pues, había ese tema. Entonces, no se podía exportar agricultura porque no había dinero, ni mano de obra, ni nada. No se podía poder préstamo porque no teníamos que entregar a cambio. Es como cuando tú quieres pedir un préstamo y te dicen, ya, pero ¿qué me dejas? Te empeño en mi refri, le dicen, ¿no? No, pero el Perú no tenía nada, pues, que empeñar. Ni ferrocarriles, los ferrocarriles estaban destruidos. Los chilenos destruyeron todo. Entonces pregunto para cualquiera del salón.